La Argentina de mediados del siglo XIX no era un país estable, era un territorio en construcción, atravesado por guerras internas, disputas de poder y constantes levantamientos. Las provincias no siempre respondían a una autoridad central y el orden dependía, muchas veces, de la fuerza. En ese contexto nació Julio Argentino Roca. Para entender su figura, no alcanza con seguir su carrera militar o política. Hay que mirar primero el mundo en el que creció. Julio Argentino Roca nació el 17 de julio de 1843 en San Miguel de Tucumán, en una Argentina aún sin organización nacional estable. Su familia estaba ligada a la política y la guerra. Su padre, José II Roca, participó en las guerras de la independencia y conflictos civiles, mientras que su madre, Agustina Paz, provenía de una familia tradicional tucumana y murió cuando él tenía 12 años. Fue uno de 9 hermanos. Durante la infancia de Roca, el país vivía las consecuencias de la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, tras la batalla de Caseros. Lejos de traer estabilidad, ese hecho abrió una nueva etapa de enfrentamientos. Buenos Aires y el interior seguían en tensión, las guerras civiles no habían desaparecido y la organización nacional era todavía un proyecto en construcción. En 1856, con 13 años, ingresó al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, creado bajo el gobierno de Justo José de Urquiza, donde recibió formación militar. Como muchos jóvenes de su época, pasó rápidamente a la acción en un país aún dividido entre la Confederación y Buenos Aires. En ese contexto, quedó vinculado al sector federal. En 1861 participó en la Batalla de Pavón, que marcó el triunfo de Buenos Aires y el inicio de la organización nacional bajo ese liderazgo. A pesar de haber estado del lado derrotado, logró integrarse al nuevo esquema de poder, anticipando una de las claves de su carrera. Su consolidación definitiva llegó con la Guerra del Paraguay, 1864 a 1870, donde participó como oficial. El conflicto tuvo un impacto directo en su vida. Allí murieron su padre y 2 de sus hermanos. Al finalizar la guerra, con poco más de 26 años, ya contaba con experiencia en combate, participación en conflictos internos y externos, vínculos militares y una posición consolidada dentro del ejército. En un país donde el ejército era central en la política, esto lo colocó en una posición favorable para avanzar. A partir de entonces, dejó de ser un oficial más y comenzó a perfilarse como una figura con proyección dentro del poder militar y político. Al terminar la Guerra del Paraguay en 1870, Julio Argentino Roca ya no era un oficial en formación. Tenía experiencia de combate, contactos dentro del ejército y había atravesado uno de los conflictos más duros del continente. Ese mismo año, el asesinato de Justo José de Urquiza desata una nueva crisis, la rebelión encabezada por Ricardo López Jordán en Entre Ríos. El presidente Domingo Faustino Sarmiento responde con una intervención federal y el envío del ejército, iniciando un conflicto que se prolonga más de lo esperado, sin victorias decisivas por parte de los mandos tradicionales. En ese contexto, Roca comienza a ganar protagonismo. A comienzos de 1871, el general José Miguel Arredondo asume el mando y solicita refuerzos para intervenir en Corrientes. Roca es enviado por decisión directa de Sarmiento, en un momento donde otros jefes no habían logrado resultados. En enero de 1871, desembarca en Goya para apoyar al gobernador Santiago Baiviene. Allí encuentra tropas mal organizadas y en una posición desfavorable.
Cuando las fuerzas jordanistas avanzan y la línea correntina comienza a desorganizarse, Roca interviene directamente, reorganiza a su regimiento y ordena el avance, imponiendo disciplina en medio del caos. La maniobra funciona. El ejército logra sostener la línea, avanzar y desarticular al enemigo. La batalla de Ñaembe termina con una derrota decisiva para las fuerzas de López Jordán, frenando su avance y reforzando la autoridad nacional. Este episodio marca un punto de inflexión. Roca es ascendido a coronel en el campo de batalla, ascenso luego confirmado por Sarmiento. Con 27 años, pasa a ser visto como un oficial capaz de resolver situaciones críticas. Sin embargo, el país seguía siendo inestable. En 1871, Buenos Aires es golpeada por la epidemia de fiebre amarilla, mientras persisten conflictos políticos, debilidad institucional y un territorio aún sin control efectivo. En ese escenario, el ejército no solo combatía rebeliones, sino que empezaba a cumplir un rol central en el sostenimiento del orden nacional. Roca entiende ese proceso y su carrera entra en una nueva etapa. Ya no será solo parte de campañas internas, sino que comenzará a enfrentarse a un problema más amplio, el control de la frontera interior. Después de su actuación en Ñaembe, en 1871, Julio Argentino Roca deja de ser un oficial más. Con el grado de coronel y el reconocimiento de Domingo Faustino Sarmiento, su carrera entra en una nueva etapa. Pero ese ascenso no se explica solo por lo militar. Desde entonces comienza a consolidar vínculos sociales y políticos que serán clave en su proyección. Se instala en Córdoba, primero en Villanueva y luego en Río Cuarto, donde entra en contacto con una sociedad tradicional y cerrada. Allí conoce a Clara Funes, perteneciente a una familia de peso dentro de la élite provincial. La relación no es circunstancial. Los Funes y los Díaz representaban redes de influencia que combinaban historia, poder económico y presencia política. Roca no solo establece un vínculo personal, sino que se integra a ese mundo, donde las relaciones sociales también definían carreras y alianzas. En agosto de 1872 se casa con Clara Funes, reforzando su posición dentro de ese círculo. En paralelo, el país mostraba señales de transformación, expansión del ferrocarril, crecimiento productivo y primeros intentos de organización institucional. Roca presencia estos cambios, como la llegada del tren a Córdoba y la exposición industrial impulsada por Sarmiento. Pero también percibe con claridad las limitaciones del Estado, aún debilitado por conflictos internos y falta de control territorial. Esa experiencia empieza a moldear una idea central en su pensamiento. Sin un Estado fuerte, no hay orden ni progreso posible. Mientras tanto, su rol dentro del ejército sigue creciendo. Su superior, el general José Miguel Arredondo, se ve envuelto en conflictos políticos, especialmente en Mendoza, lo que termina debilitando su posición. En 1873, tras una revolución en esa provincia, el gobierno nacional decide removerlo y ordena su arresto. Ese movimiento abre un espacio clave. Sin una designación formal inmediata, Roca queda a cargo de la Comandancia de Fronteras, con base en Río Cuarto. En los hechos, empieza a ejercer el control de una de las regiones más inestables del país. La frontera sur no era solo un límite geográfico, sino una zona de conflicto permanente, con presencia estatal débil, defensas precarias y ataques indios constantes. Este paso marca un cambio decisivo. Roca deja de participar en campañas internas para asumir la responsabilidad directa sobre un territorio estratégico. A partir de aquí, su carrera se orienta hacia un problema mayor: el control del territorio, la expansión del Estado y la frontera con los indios. Todo lo que vendrá después empieza, en esencia, en este momento.
Cuando Julio Argentino Roca queda al frente de la Comandancia de Fronteras hacia 1873, su realidad cambia por completo. Ya no está en ciudades, ni en campañas internas entre provincias. Ahora está en el límite, en una línea difusa que separa lo que el Estado argentino controla de lo que todavía no. La frontera sur no era una frontera fija, era un espacio inestable, en constante movimiento, donde el control cambiaba según el momento. Fortines aislados, territorios abiertos y ataques constantes. En los años previos, la situación había sido crítica. En 1871 y 1872, los llamados malones, incursiones indias, golpearon con fuerza distintos puntos de la frontera. No eran ataques menores, implicaban saqueos, destrucción de estancias, robo de ganado y secuestro de personas. Uno de los episodios más graves fue el avance de Calfucurá, que llegó a movilizar miles de lanceros y devastar poblaciones enteras en la provincia de Buenos Aires. Era un líder mapuche proveniente de Chile que movilizaba a 6.000 indios en sus ataques a estancias y poblados, robando ganado que luego comerciaba en Chile. También el secuestro de mujeres y niños que eran esclavizados dentro de las tribus. Las mujeres, en muchos casos, eran forzadas a concubinato y a distintos tipos de abusos. Aunque algunas ofensivas fueron contenidas, el problema no desapareció. La frontera seguía siendo una zona vulnerable. Y eso es lo que Roca encuentra cuando asume. Desde su posición en Río Cuarto, comienza a observar, estudiar y evaluar la situación con detalle. Para Roca, los problemas principales con los indios eran los siguientes. Primero, que el Estado no tenía control real sobre enormes extensiones del territorio. Segundo, que el sistema vigente, basado en pactos, subsidios y acuerdos, era ineficaz. Y tercero, que esa situación generaba un círculo de corrupción y debilidad. Se entregaban recursos, ganado, bienes, dinero, para evitar ataques. Pero esos acuerdos no garantizaban estabilidad. Al contrario, prolongaban el conflicto. Roca lo veía como un sistema insostenible, un tributo que el Estado pagaba sin resolver el problema de fondo. Los define como un obstáculo para el progreso, para la producción y para la organización del territorio. Y a partir de ahí, formula una idea que se va consolidando con los años. La frontera no debía defenderse, debía desaparecer. No se trataba solo de contener ataques, se trataba de avanzar, de ocupar el territorio, de extender la soberanía del Estado sin interrupciones. Roca observa que, según los cálculos de la época, las fuerzas indias no superaban algunos miles de combatientes. Sin embargo, el problema persistía. ¿Por qué? Porque el ejército no tenía libertad de acción. Las decisiones políticas desde Buenos Aires eran cautelosas. Existía el temor de provocar un levantamiento general o un conflicto mayor. En ese contexto, Roca empieza a formar su propia convicción. El problema debía resolverse de forma definitiva y debía hacerse por la fuerza. Para él, el futuro del país dependía también de su expansión territorial, y eso implicaba incorporar esas tierras al control efectivo del Estado. Mientras tanto, la situación en la frontera seguía siendo tensa. Los ataques continuaban de forma intermitente, las defensas eran precarias y la incertidumbre era constante. Hacia finales de 1873, Julio Argentino Roca ya no era una promesa dentro del ejército argentino, sino un oficial con experiencia en combate, reconocimiento político, vínculos en Córdoba y una posición clave en la frontera sur, uno de los puntos más conflictivos del país. En ese contexto, empieza a formarse una idea que será clave en su pensamiento. La frontera no debía defenderse, sino integrarse al control del Estado.
Roca entendía que sin resolver ese problema, el país no podría consolidarse. Al mismo tiempo, Argentina comenzaba a cambiar. El ferrocarril avanzaba, la producción crecía y surgía una nueva generación encargada de organizar el país. Roca ya formaba parte de ese grupo. Todo su recorrido hasta entonces, su formación, las guerras, Paraguay, Ñaembe y la frontera, no eran hechos aislados, sino etapas de un mismo proceso. Pero lo que terminaría de definir su figura histórica todavía estaba por venir. Aquí, en la frontera, nace la idea que cambiaría para siempre la Argentina. Finalizada la primera parte de esta biografía, dime, ¿qué te ha parecido el video? Te leo en los comentarios.